Hola chicos, en este video hablaremos sobre la eficiencia de una máquina ideal. Para iniciar en este tema tenemos que tener en claro qué es la termodinámica. Sabemos que la termodinámica se ocupa de la transformación de energía térmica en energía mecánica. Puesto que casi toda la energía disponible en las materias primas se libera en forma de calor, es fácil comprender por qué la termodinámica desempeña un papel tan importante en la ciencia y en la tecnología. En este tema se abarca la segunda ley de la termodinámica, que se basa respecto al calor que fluye de un objeto frío a un objeto caliente, lo cual establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Se sabe que no es posible la creación de una máquina que sea capaz de convertir de manera continua la eficiencia y la energía térmica. También tenemos que tener en cuenta lo que es eficiencia, que es la capacidad de lograr un resultado deseado con la menor cantidad de esfuerzo, recurso o tiempo. Una medida de qué también se hace algo o qué también se utiliza un recurso. En el contexto del trabajo y la energía consumida, la eficiencia se refiere a la capacidad de una máquina o sistema para convertir energía útil en trabajo. En otras palabras, la eficiencia mide que también la máquina aprovecha la energía que se le suministra para realizar una tarea específica. Las maquinarias operan utilizando energía para realizar un trabajo. La eficiencia de una maquinaria se define como la relación entre la energía útil que produce la máquina, trabajo, y la energía total que se le suministra, energía de entrada. Se expresa matemáticamente como N es igual a trabajo sobre energía de entrada, dando esto que N es igual a W entre Q. Es importante destacar que la eficiencia de una máquina ideal siempre estará entre 0 y 1, a lo que es lo mismo, entre 0% y 100%. Esto se debe a que la energía no se puede crear ni disminuir, solo se puede transformar. La eficiencia de una máquina ideal depende únicamente de dos factores: la temperatura del reservorio caliente. A mayor temperatura del reservorio caliente, mayor será la eficiencia de la máquina. Y la temperatura del reservorio frío. A mayor temperatura del reservorio frío, mayor será la eficiencia de la máquina. En otras palabras, la eficiencia de una máquina ideal aumenta cuando existe una gran diferencia de temperatura entre los dos reservorios. Un reservorio, también conocido como fuente o sumidero, es un sistema termodinámico que puede intercambiar energía en forma de calor o trabajo con otros sistemas termodinámicos. Los reservorios se caracterizan por tener una capacidad térmica infinita, lo que significa que su temperatura no cambia significativamente al transferir energía a otro sistema. Los reservorios son elementos fundamentales en el estudio de la termodinámica y se utilizan para analizar el funcionamiento de las máquinas térmicas como motores de combustión interna, centrales eléctricos y refrigeradoras. El ciclo de Carnot es un modelo fundamental en la termodinámica que describe el funcionamiento teórico de una máquina térmica ideal conocida como la máquina de Carnot. Este ciclo es esencial porque establece la máxima eficiencia que cualquier máquina térmica puede alcanzar al operar entre dos fuentes de calor. El ciclo de Carnot consiste en lo que son 4 etapas y se pueden entender fácilmente utilizando un pistón dentro de un cilindro. En la expansión isotérmica, el pistón sube al absorber calor de una fuente caliente a altas temperaturas. Durante este proceso, el gas dentro del cilindro se expande a temperatura constante, convirtiendo parte de calor en trabajo útil. Luego se pasa a lo que es la expansión adiabática, que es cuando el pistón sigue subiendo sin absorber ni ceder calor. El gas se expande y se enfría realizando trabajo adicional. Luego de esta etapa viene siendo lo que es la compresión isotérmica, que es cuando el pistón baja mientras el gas cede calor a una fuente fría a baja temperatura. Durante este proceso el gas se comprime a temperatura constante. Para finalizar, tenemos lo que es la compresión adiabática, que el pistón continúa bajando sin intercambiar calor y el gas se comprime y se calienta completando el ciclo. También es bueno mencionar que este ciclo es un proceso reversible, lo que significa que puede invertirse para funcionar en sentido contrario. Este concepto es crucial para entender la eficiencia ideal de las máquinas térmicas. Para que se entienda mejor, voy a estarle explicando con una aplicación práctica, que es cuando el movimiento del pistón que sube y baja dentro del cilindro puede transmitirse a otras partes de un dispositivo, como un motor de automóvil o una máquina de vapor, produciendo trabajo útil
en lo que viene siendo el proceso. Este modelo ideal nos ayuda a comprender cómo optimizar la eficiencia de las máquinas reales. Eficiencia térmica. Se entiende por máquina térmica todo equipo que transforma calor en trabajo mecánico, operando cíclicamente entre dos fuentes de calor que se encuentran a distintas temperaturas. Es decir, que toda máquina térmica estará constituida por ciertos mecanismos y algún fluido que evoluciona en ellos. De manera que al descubrir dicho fluido en un ciclo térmico, se produce la conversión de una cierta cantidad de calor en trabajo mecánico. La fuente de calor o foco calorífico es un cuerpo de gran masa que es capaz de ceder o absorber calor sin que prácticamente se modifique su temperatura. Es decir, que debido a ello no se producen efectos disipativos y se puede suponer que la cesión o absorción de calor por un foco es reversible. Una máquina térmica puede ser utilizada como motor termodinámico, máquina refrigerante o bomba de calor. Un motor comúnmente denominado máquina térmica absorbe una cantidad de calor de la fuente caliente y a través de una sustancia efectúa un cierto trabajo cediendo una cantidad de calor a la fuente fría. Se define como rendimiento de la máquina al cociente entre el trabajo entregado y el calor absorbido, que es la misma razón de temperatura entrante y temperatura saliente. Para demostrar esta aseveración, rebasa los propósitos de esta obra. Por tanto, la eficiencia de una máquina ideal puede expresarse como una función de las temperaturas absolutas de las fuentes de entrada y de salida. Es difícil predecir la eficiencia de una máquina real a partir de la siguiente ecuación. Para continuar, podemos decir que la eficiencia térmica es la capacidad que tiene una máquina de transformar el calor de la combustión en rendimiento mecánico, o mejor conocido como el trabajo obtenido a partir del calor, por lo cual podemos decir que una máquina térmica es más eficiente entre más calor pueda convertir en trabajo. Como sabemos, no existe una máquina ideal en la vida real que pueda aprovechar al 100% esta energía, pero sí hay máquinas que aprovechan este tipo de energía, como lo son los motores. Entre ellos están el motor de gasolina, que utiliza el 30% de esta energía, y el motor de diésel. Este utiliza el 40% de esta energía, haciéndola más eficiente al aprovechar mayor cantidad de energía. Para poner en práctica lo aprendido, tenemos este pequeño ejercicio que nos dice que una máquina ideal que funciona entre dos depósitos a 500 Kelvin y 400 Kelvin respectivamente absorbe 900 joules de calor del depósito a alta temperatura durante cada ciclo. Nos pide calcular su eficiencia y cuánto calor libera el medio. Para calcular la eficiencia ocuparemos la siguiente fórmula. Nuestra fórmula se basa en calcular la eficiencia, que va a ser igual a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida entre la temperatura de entrada. Para esta operación necesitamos los siguientes datos, que son los 500 Kelvin y los 400 Kelvin, siendo los 500 Kelvin la temperatura de entrada y 400 Kelvin la temperatura de salida. Simplemente reemplazamos valores y ponemos el resultado. Por consiguiente, la eficiencia ideal es del 20%. Ahora, por definición, la eficiencia es la razón trabajo de salida entre calor de entrada, de modo que se determina la siguiente fórmula. Luego se realiza un pequeño despeje para encontrar qué trabajo es el que realiza, lo que nos da un total de 180 joules. Ocupando los datos de eficiencia y el calor que absorbe. Con base a la primera ley de la termodinámica, el trabajo neto ha de ser igual al intercambio neto del calor. Para ello ocuparemos la siguiente fórmula, que el calor de salida va a ser igual al calor de entrada menos el trabajo de salida. Simplemente reemplazamos valores, lo que nos da finalmente un total
de 720 joules. Entonces observamos que una máquina ideal con una eficiencia del 20% toma 900 joules de energía y realiza un trabajo de 180 joules y libera 720 joules al medio. Para realizar este ejercicio se ocupan fórmulas muy sencillas que solo necesitamos saber qué significa cada valor que se tiene que poner. Por aquí se las dejo para que las miren. La primera es para calcular la eficiencia, la segunda para el trabajo realizado y la tercera es para el calor que libera al medio. Eso fue todo por este video. Agradezco mucho que lo hayan visto y nos vemos en otro.